En el estado de Puebla, cada 4 horas, 3 minutos, se identificó una toma clandestina en ductos de hidrocarburo. Esto es lo que corresponde al primer semestre del 2021. Y aquí viene lo que es un ranking municipal de los 100 municipios a nivel nacional, donde se han identificado tomas clandestinas. Entonces aparece Hidalgo, aparece Tepeaca de Puebla, vuelve a aparecer Hidalgo con Atotonilco. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda de nueva cuenta Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta noche de domingo queremos agradecer a la atención que el director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, el IGAVIM, Juan José Hernández, ha tenido con la Jornada de Oriente, con su audiencia, con sus lectores, para podernos dar unos minutos de su tiempo. Buenas noches, director. Hola, Pati. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven y agradecido con la invitación a ti y a la Jornada de Oriente. Muchas gracias, director. Pues ya entrando en materia, el instituto que usted dirige ha tenido un papel fundamental como observador estadístico en los últimos años en el estado y particularmente en el robo de combustible. Ha hecho un trabajo muy importante en cuanto a recabar cifras de petróleos mexicanos para pues llevar un pulso de cómo se encuentra, cómo camina el fenómeno del robo de combustible en Puebla. Por eso nuestra pues agradecimiento de que nos pueda compartir sus datos, director, y pues recordar que el fenómeno del robo de combustible en el estado pues data más o menos como de 2012, cuando empezó a notarse un crecimiento importante en las tomas clandestinas y pues ha habido bastantes fluctuaciones, bastantes hechos pues trágicos. Recordemos que especialistas han relacionado el robo de combustible con otros incrementos de delitos en el estado, como el robo de carreteras, las extorsiones, los secuestros. Y bueno, ha sido, pues si podemos calificarlo, director, no sé si esté de acuerdo, pero es una desgracia para el estado lo que ha pasado en estos últimos años con el robo de combustible y particularmente pues lo ocurrido el fin de semana pasado, en donde pues se registra una explosión en una toma clandestina de gas que esta semana pues ha dejado por lo menos 2 víctimas fatales, director. Sí, hombre. Fíjate, Pati, que es muy importante precisamente tener esta parte histórica de cómo ha ido evolucionando el robo de hidrocarburo en ductos, porque ha sido una evolución en ese sentido. El aperturar o dar aperturas a tomas clandestinas no es cualquier cosa, tiene también su técnica, es una técnica obviamente especializada, con personal que en su momento tuvo que de alguna forma capacitar al delincuente y que de alguna forma pues ha encontrado alternativas, ¿no? Tanto en el de hidrocarburo como en el de gas LP a nivel nacional, y obviamente Puebla es un punto medular muy crítico en este momento, pero que sí es importante conocer algunos detalles en ese sentido, ¿no? Sí, así es, director. Y bueno, pues si nos pudiera por favor compartir sus números, sus estadísticas sobre tanto en tomas clandestinas como, perdón, en tomas clandestinas tanto de gas como de gasolina, por favor. Claro que sí, Pati. Vamos aquí a meternos tantito a la pantalla. Sí. Vamos a hacer aquí una pequeña apertura.
Fíjate que sí es importante retomar, bueno, lo que fue el último reporte, que es el primer semestre del 2021. En este reporte hacemos obviamente la comparativa con el mismo periodo, pero del 2020. Y lo que pueden ver aquí precisamente es el incremento de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo. Realmente ha habido un crecimiento en algunos estados, uno de ellos muy marcado, Tlaxcala, donde ustedes pueden darse cuenta en esta tabla ese incremento de por arriba del 500%. Hay algunos registros que estamos tratando de aclarar con Pemex y seguimos en ese positivo, y para nosotros es muy importante que esta situación se vaya aclarando. Si ustedes se dan cuenta, a nivel nacional hubo un incremento del 32%. En el estado de Puebla, cada 4 horas, 3 minutos, se identificó una toma clandestina en ductos de hidrocarburo. Esto es lo que corresponde al primer semestre del 2021. Y aquí viene lo que es un ranking municipal de los 100 municipios a nivel nacional, donde se han identificado tomas clandestinas. Uno de ellos es Cuautepec de Hinojosa en Hidalgo. Hidalgo y Puebla, así como Tlaxcala, si ustedes se dan cuenta, son hermanos territorialmente y son los que están aquí, son los que están precisamente con esta problemática. Entonces aparece Hidalgo, aparece Tepeaca de Puebla, vuelve a aparecer Hidalgo con Atotonilco de Tula, el Estado de México con Otumba, si ustedes lo ven aquí, y si ustedes se dan cuenta también aparece San Martín Texmelucan. En San Martín Texmelucan causó cierta sorpresa ver el estado de Tecate, el estado de Baja California, en el municipio de Tecate, porque sí se han presentado casos, pero no como lo que pasó en este primer semestre. Y si ustedes se dan cuenta, aparecen municipios tanto del estado de Hidalgo como del estado de Puebla en su mayoría. Por ahí ya aparecen nativitas de Tlaxcala. Vamos a seguir avanzando. Sigue apareciendo aquí en esta tabla, en esta segunda tabla ya aparece Tabasco, Nuevo León, y vamos a brincarnos a la siguiente tabla, donde ya aparece el municipio de Puebla. Si ustedes se dan cuenta aquí, el municipio de Puebla se identificaron 13 tomas clandestinas en el primer semestre en ductos de hidrocarburo. Y aunque aparentemente el ducto está cerrado, las tomas clandestinas se están identificando. De alguna manera es importante esta situación de aclarar tanto con Pemex, logística, como con la parte de distribución, qué es lo que está pasando aquí, por qué siguen persistiendo estas tomas, y lo mismo ocurre en Tlaxcala. Hay que tener mucha atención en ese sentido. Entonces, esto es en cuanto a tomas clandestinas de hidrocarburo. Incluso ustedes se pueden dar cuenta en este pequeño mapa como Hidalgo es el que mayor registros mantiene del total, pero bueno, Puebla está junto con él. Y en cuanto a tomas clandestinas en ductos de gas LP, si ustedes se dan cuenta, aunque aparentemente Puebla solamente incrementó 19.99%, sigue manteniendo esa constante de registros. Sigue teniendo el mayor número de registros entre las demás entidades que así lo presentaron, como fue Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Y en Puebla se identificó cada 5 horas, 10 minutos una toma clandestina en estos ductos de gas LP. En el ranking municipal, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los municipios son de Puebla o del estado de Puebla. Y aquí en el municipio que más tomas clandestinas han identificado ha sido en Tepeaca,
le sigue también San Martín Texmelucan, que esa es de la evolución que hablamos, ¿eh? La alternativa que busca el delincuente de pasar del tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo al de gas LP. Esa es una transición muy, muy importante porque el riesgo en el gas LP es mayor por la condición de presión, por las condiciones del gas, es mucho mayor. Debe de tener una técnica más fina, más puntual para la apertura de las tomas clandestinas y obviamente debe de encontrar esa sinergia también con la misma población para expandir o mantener ese mercado de este producto. Entonces, reiterando, aquí están solamente son 51 municipios los que tuvieron registros de tomas clandestinas en ductos de gas LP. Puebla concentra el 69.23% del total de tomas clandestinas a nivel estatal. Entonces, aquí lo voy a cerrar tantito. ¿Cómo ves estas cifras, Pati? Sí. ¿O qué es lo que...? Sí, pues muy, muy importante, sobre todo porque habría que tomar en cuenta que pues en este momento la atención se centró en una junta auxiliar de Puebla, en San Pablo Xochimilhuacán, pero el robo de combustible abarca muchas regiones del estado, no solamente del Triángulo Rojo, sino también de la zona norte, en Huauchinango, toda la Sierra Norte hay robo de combustible. Y vale la pena subrayar, por ejemplo, que hay muchos municipios del estado que se ubican entre los principales a nivel nacional con más tomas. Nos mostraba el caso de Tepeaca, nos mostraba el caso de San Martín Texmelucan, que están entre los primeros lugares y las autoridades, como decía hace un momento, están enfocadas en San Pablo, los medios de comunicación estamos enfocados en San Pablo, pero es una bomba de tiempo latente, no solamente en Puebla, en la zona norte de Puebla donde están los ductos, sino en muchas regiones del estado, director. Sí, eso es muy importante, Pati. Fíjate, me regreso otra vez a esta plantilla, porque hace rato veíamos que el caso de Puebla Capital, que tenía se identificaron 13 tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo, y en el caso de tomas clandestinas en ductos de gas LP en este primer semestre, se identificaron en Puebla, aquí lo van a poder ver, tres tomas clandestinas, aquí los estoy señalando, ¿sí? Pero, efectivamente, ahorita, como ya lo mencionamos, el riesgo es mayor y la situación que acontece en otros municipios ahí persiste. La diferencia es que en Puebla Capital, donde ocurrió esto, es en una zona urbanizada. La mayor parte de las fugas que se han presentado han sido en zonas no urbanas, la mayor parte, e incluso ustedes se han dado cuenta, ha habido también fugas por este tipo de situaciones que no logran controlar en estas tomas clandestinas, pero son a campo abierto. Así es. De todos modos, el riesgo ahí está. Pero persiste. Ya también hubo una incidencia hace algunos años ahí en San Pablo, otra en San Martín Texmelucan, una pequeña fuga también, pero la mayor parte están en zonas no urbanas, pero de cualquier manera, el riesgo es latente, si ustedes se dan cuenta aquí, en todo momento, en todos los municipios, que aquí estamos presentando. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, Pati. Así es. Recordemos también, por ejemplo, en Amozoc, que todavía, pues, es prácticamente todo el municipio de Amozoc ya es una mancha urbana, y hay ductos incluso en el centro del municipio de Amozoc, o el caso de la tragedia de hace algunos años en San Martín Texmelucan, que también ocurrió por el robo de combustible, ¿no? En zonas urbanas. Director, y si nos pudiera por favor abordar el tema en cuanto a se detectan tomas clandestinas, pero no se denuncian en igual medida. Ya usted nos comentaba hace algunas semanas que Pemex agrupa por lo menos tres, si no mal recuerdo, por lo menos tres
tomas clandestinas en una carpeta de investigación, si no estoy mal en el dato, pero aún así el número de denuncias con el número de tomas que se detectan, pues no tiene comparación, son muy reducidas las denuncias que se presentan por este delito. Hacemos una comparativa de denuncias contra tomas clandestinas, tanto de denuncias que se hacen por tomas clandestinas en ductos de hidrocarburo como de gas LP, todo por separado, y esta información quien nos la proporciona es la Fiscalía General de la República. Recordemos que este tipo de delitos es de orden federal, entonces es ella quien nos la proporciona. Si ustedes se dan cuenta aquí, el número de denuncias no choca, no empata con el número de tomas clandestinas. Si ustedes observan, por ejemplo, Puebla registró 266 denuncias contra 1081 tomas clandestinas. Hay denuncias, que eso sí nos ha tocado ver, hay denuncias que involucran 4, 5 o 6 tomas clandestinas, dependiendo del sitio. Y hay denuncias que solo involucran una toma clandestina, nada más. Okay. El problema que tenemos aquí con las denuncias es que al día de hoy todavía no se tiene certeza de cuánto está involucrando cada denuncia. Eso es lo que no se tiene certeza y falta de transparencia. Veamos un claro ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, en el caso de, miren, en el caso de Veracruz, se registraron 88 denuncias por todo, o 88 carpetas de investigación iniciadas por todo lo que son robo de hidrocarburo en ductos, y se registraron 87 tomas clandestinas, es decir, una menos. Entonces, ¿cuál es el criterio por el cual están tomando cada una de las denuncias? Eso es muy, muy importante. Lo mismo pasó en la Ciudad de México. ¿Por qué hay 8 denuncias contra 3 tomas clandestinas? Entonces, parte de la valoración en materia de transparencia sí es importante que se sepa cuál es el criterio y qué involucra cada una de estas denuncias con respecto a las tomas clandestinas. Tenemos ahí una situación muy delicada, ¿no? Esto es en cuanto a lo que es la parte de hidrocarburos. Y obviamente haces una comparativa también en el primer semestre del 2021 con respecto al primer semestre del 2020. Mira, por aquí hubo un errorcito de dedo, pero si te das cuenta, esto es de tomas clandestinas de gas LP, ajá. Espérame, permíteme, aquí está, antes de regresar al de gas LP. Mira, si seguimos viendo lo que es hidrocarburo y hacemos la comparativa de denuncias, Puebla tuvo una disminución, aquí está, del 4.66%. Es decir, se registró una carpeta o se inició una carpeta de investigación cada 16 horas 28 minutos. Aquí hubo una disminución. Sin embargo, cuando tú ves los registros de tomas clandestinas como las vimos hace ratito, hubo un incremento. Aquí ya no estamos empatando con esto. Ya no estamos encontrando esa situación de atención y de eficiencia por parte del gobierno. Entonces, no lo tenemos, y en muchas de las ocasiones la estadística que más utilizan los gobiernos es la que tenga una incidencia a la baja. Entonces, aquí tú puedes ver una disminución, ¿no? Bueno, regresamos a la parte ahora vamos a ver lo que es de gas LP. En el caso de gas LP, aquí estamos. En el primer semestre del 2020 se iniciaron 35 carpetas de investigación, mientras que en este primer semestre solo fueron 5.
Es decir, hubo una disminución del 85%, casi del 86%. Si tú te vas a las puras denuncias, dices, bueno, quiere decir que está disminuyendo el delito. Pero cuando tú te vas a los números de registros de tomas clandestinas, es diferente. Y ya lo vimos hace un momento. Lo vuelvo a pasar. Hubo un incremento y aquí tenemos 846 tomas clandestinas contra apenas 5 denuncias. Entonces, es abismal la diferencia en cuanto a la parte de denuncias contra tomas clandestinas, que hay que tener mucho cuidado, mucha atención. La Fiscalía debe de tener mucha eficiencia en las resoluciones para que también la ciudadanía tenga confianza en denunciar, y obviamente las demás autoridades, Pemex y algunas autoridades estatales, pero hace falta mucha denuncia en ese sentido, Pati. Sí. ¿De quién depende, director? ¿De quién depende interponer una denuncia? Principalmente de Pemex, principalmente de ellos. Eso es indudable, porque recordemos que su competencia de los ductos es de ellos, en su mayoría. Pero la misma ciudadanía lo puede hacer, y no necesariamente hacerlo directamente a la fiscalía. Pueden hacerlo en la misma fiscalía estatal, aunque no es su competencia, y ellos lo pueden delegar, o ellos mismos pueden hacer una denuncia o una queja ante la autoridad, ya sea municipal y estatal, y ellos son los vínculos en ese sentido. Ellos pueden presentarla, pero directamente es Pemex al día de hoy. Esto que menciona es muy importante porque veíamos en el caso de San Pablo, Xochimilhuacán, donde los vecinos decían que reiteradamente habían señalado a las autoridades puntos de ordeña, pero que no les habían hecho caso. Entonces ellos pudieran hacer también denuncias, a lo mejor, como dice usted, no ante la fiscalía, pero sí ante la propia empresa petrolera. Sí, exactamente, ante Pemex y ante las autoridades locales lo presentan como como una queja, lo presentan como una solicitud, y ya se sigue el procedimiento correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Okay. Director, y ya nada más para concluir, en uno de los documentos que nos presentaba daban ustedes algunas alternativas para poder combatir el robo de combustible. ¿Cuáles serían estas alternativas? No sé si también están previendo pues mayor vigilancia en los ductos que atraviesan el estado, o qué alternativas ven ustedes para poder terminar con esta situación que, como decíamos, desde mi particular punto de vista es una tragedia, una desgracia, porque ha acarreado muchos más problemas que solamente el robo de combustible. Sí, tenemos ahí varias situaciones, Pati. Y a ver, aquí al final del día todos somos corresponsables en ese sentido. Es un delito que tenemos que estar de alguna forma monitoreando también desde esta perspectiva social, que es responsabilidad de la autoridad, pero que también es importante la participación de la ciudadanía. ¿Qué debemos de involucrar aquí? Debemos de involucrar un fortalecimiento en el tejido social. Eso es indudable, porque al final del día la sociedad se vuelve parte de la economía delictiva, en el sentido de hacer uso de ese mercado, ya sea a través de la compra del producto o a través de la generación de algún empleo ilícito. Hay que fortalecer la parte del tejido social, pero para el fortalecer la parte del tejido social viene involucrado lo que es la cultura de la legalidad. Y eso es muy complejo. Hay que irlo trabajando. Toda la parte de la cultura de la legalidad con la ciudadanía es compleja,
porque quieren a veces que se hagan las cosas bien y a veces se tienen algunas lagunas, ¿no? En ese proceso. Entonces, va de la mano lo que es el fortalecimiento del tejido social con la cultura de la legalidad. Y la cultura de la legalidad involucra mucho a la sociedad y el fortalecimiento del tejido social a la propia autoridad dentro de las alternativas que pueda contemplar, ¿no? Y en otra parte, lo que es precisamente desde el municipio, ese orden urbano, la parte de planeación urbana. Es muy, muy importante. En el caso de Puebla tenemos algunas limitantes porque tanto su programa municipal de desarrollo urbano como su atlas de riesgos no lo tienen, por lo menos en el caso de San Pablo, bueno, en todo Puebla, no tienen contemplados, no identificamos nosotros los riesgos y peligros por estos ductos que deberían de estar ahí para tener una mayor justificación cuando se otorga un uso de suelo. Se sabe, porque la cartografía te indica que ahí pasa el ducto, que debería de existir en ambos documentos, independiente de que el atlas de riesgo está desactualizado, ¿eh? Es un atlas de riesgo desde el 2012, en teoría la administración pasada ya estaba trabajando en eso, sin embargo al día de hoy no desconocemos cuáles hayan sido los avances y alcances. Entonces hasta el día de hoy nada más tenemos esto, muy limitados sus ordenamientos en cuanto a planeación urbana, y esto es una situación que te complica cuando otorgas usos de suelo y permisos de construcción y te limita ese monitoreo. Y tenemos la otra parte, la del combate al crimen, que involucra estos dos puntos, pero el combate al crimen es a través de la misma supervisión que debe de generar Pemex, porque él tiene ese monitoreo tecnológico a través de sus ductos, el manejo del flujo, lo que es las altas y bajas en cuanto al producto dentro del ducto, y la parte de la Guardia Nacional vinculada con con el gobierno estatal en materia de seguridad pública para generar esas condiciones de seguridad. Entonces, son varios bloques que hay que ir atendiendo. Todo lo que te conforma a un sistema de gestión integral de riesgo, la atención en cuanto a la economía delictiva, cómo se está prestando, todo ese círculo económico, dónde se lleva el producto, quién lo compra, cuál es su mercado, la misma población lo está adquiriendo. Eso es lo que hay que atender, ¿no? Y obviamente las alternativas de movilidad y medio ambiente, que al final del día es la movilidad, por lo menos en San Pablo Xochimehuacán. Eso sí te lo decía el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, cuenta con una vialidad principal y te dice lo que pudiera ser fatal en caso de una contingencia. Entonces, se debe de conocer esa movilidad y ese movimiento que hay en esta Junta Auxiliar. Y obviamente en los demás municipios. Entonces, sí tenemos esos puntos que hay que ir revisando, hay que ir atendiendo este patio. Ok. Muy bien, director. Pues si nos pudiera compartir, por favor, algún mensaje final para nuestros amigos de la Jornada de Oriente sobre pues esta reflexión que hace sobre cómo ha ido comportándose las estadísticas sobre las tomas clandestinas en ductos, por favor. Sí, claro, mira, es algo muy delicado, es un tema muy delicado y muy complejo. Siempre la seguridad pública o atender la seguridad pública siempre es muy compleja, pero sí es importante que se tengan identificadas las necesidades del territorio, es decir, qué es lo que falta, qué se necesita, por qué se está presentando este delito y que sigue incrementándose. Reiterando, el delito, el delincuente busca esas alternativas y las está encontrando. El territorio se lo está permitiendo y obviamente todo lo que conlleva o lo que hay dentro del territorio, ¿no? Pero sí es necesario también que la participación de la ciudadanía se vea reflejada en avisos a las autoridades municipales y estatales o a Pemex, estas
estas medidas de prevención deben de ser importantes de llevarlas a cabo desde la propia ciudadanía y que la autoridad le dé esa confianza. Porque si tenemos al final del día pocas denuncias y poca eficiencia en las mismas, pues la ciudadanía sigue perdiendo esa confianza. Entonces se requiere fortalecer mucho esa confianza de las autoridades y establecer lazos de participación con la ciudadanía en este tipo de delitos que de alguna manera se siguen presentando y que son muy riesgosos. Aquí es muy, muy importante, ya pasó en Hidalgo precisamente, tú misma la comentaste, ya pasó en San Martín, acaba de pasar ahorita, son pérdidas humanas, situaciones muy lamentables, porque aparte de eso viene todo lo que es el daño patrimonial de lo que hay a tu alrededor. Entonces, lo crítico es cuando hay pérdidas humanas, o sea, eso, el patrimonio o lo que se tiene, bueno, se puede recuperar, ¿no? Pero cuando hay pérdidas humanas, sí, es tan lamentable porque este tipo de situaciones pueden de alguna manera prevenirse a través de la propia ciudadanía, en algunos casos, no en todos. Pero sí, es algo que hay que ir atendiendo entre todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Le queremos agradecer a Juan José Hernández, él es director del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, este tiempo que ha concedido a los amigos de la Jornada de Oriente. Gracias a quienes nos siguieron por esta transmisión. Buen término de domingo.